En 1871, un explorador alemán miró estas ruinas monumentales y dijo algo que resonaría durante más de un siglo. Esto es tan impresionante que jamás pudo haber sido construido por africanos nativos. Estaba completamente equivocado. Y esa mentira casi borró de la historia una de las civilizaciones más extraordinarias que jamás haya existido. Lo que estás viendo son los restos de la estructura premoderna más grande al sur del Sahara. Una ciudad que albergó hasta 25.000 personas. Un imperio que controló el oro y el marfil durante 4 siglos. Una civilización africana que comerciaba con la China medieval, mientras Europa aún estaba sumida en la Edad Oscura. Pero, ¿por qué nunca has escuchado hablar del Gran Zimbabue? ¿Por qué esta historia fue sistemáticamente borrada? ¿Y qué sucedió realmente en esta ciudad perdida que cambió el curso de la historia africana para siempre? Si quieres descubrir una de las historias más censuradas de la humanidad, entonces necesitas ver este video hasta el final. Y ya que llegaste hasta aquí, ¿qué tal si muestras tu apoyo dejando un like? Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias olvidadas para ustedes. Zimbabue, 1867. Un cazador germano-americano llamado Adam Render perseguía a su presa cuando se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Ahí, en medio de la meseta zimbabuense, a 1500 kilómetros de la costa, se alzaban murallas de piedra que parecían desafiar la gravedad misma. Paredes curvas que seguían los contornos naturales del terreno, construidas con una precisión arquitectónica que dejaría impresionados a los ingenieros modernos. Pero Render no fue el primer europeo en ver estas ruinas. 300 años antes, marineros portugueses ya habían descrito la ciudad. Uno de ellos llegó a escribir que solo pudo haber sido construida por el mismísimo diablo. Tal era la impresión que causaba. Para el pueblo Shona de la región, sin embargo, esto nunca fue un misterio. Era simplemente el lugar de los ancestros, preservado en sus canciones e historias por generaciones. Pero cuando el explorador Karl Mauch llegó en 1871 para hacer el primer estudio arqueológico, llegó a una conclusión devastadora. Mauch declaró que la construcción era tan sofisticada que jamás pudo haber sido obra de africanos. En su mente colonialista, aquello solo podía ser las legendarias minas del rey Salomón. En la mentalidad de la época, se creía que los africanos al sur del Sahara nunca pudieron haber desarrollado la tecnología para fundir hierro, trabajar oro o construir un reino. Las teorías sobre el origen de la ciudad variaban desde la reina de Saba hasta fenicios perdidos, del antiguo Egipto a cualquier civilización, excepto la africana. Durante décadas, esa narrativa fue mantenida por el gobierno de la minoría blanca. Pero la verdad tiene una forma peculiar de emerger, sin importar cuánto intenten enterrarla. Para entender el Gran Zimbabue, necesitamos regresar al siglo I a.C., cuando los romanos tomaron control de Egipto y descubrieron algo extraordinario. Encontraron una de las redes comerciales más sofisticadas de la historia humana, conectando el África Oriental con India, Persia, Arabia e incluso China. Un valiente capitán griego documentó estas rutas en lo que conocemos como el periplo del mar Eritreo. No solo describió puertos indios, persas y árabes, sino que también habló sobre África. El puerto más al sur mencionado era Rapta, en algún lugar de la costa de la actual Tanzania. De ahí venía marfil, caparazones de tortuga y cuernos de rinoceronte, productos que solo podían venir del interior profundo de África. Cuando el Islam nació en el siglo VII, fueron los comerciantes musulmanes quienes pasaron a dominar estas rutas. Y fue entonces cuando conocimos a los primeros africanos nativos de la costa, el pueblo Swahili. En una isla remota de Tanzania nacía Kilwa Kisiwani, una ciudad construida enteramente de coral vivo, cortado y moldeado en una arquitectura tan sofisticada como la gótica europea de la misma época. El gran viajero Ibn Battuta visitó Kilwa en el siglo XIV y describió su gran mezquita como una de las maravillas del mundo. Los sultanes locales acuñaban sus propias monedas, las primeras del África Austral, e importaban porcelana de China y cerámica tailandesa. Pero aquí está el secreto. Ellos eran solo intermediarios. La verdadera fuente de su riqueza estaba a 1500 kilómetros de distancia, en la meseta del interior. Monedas de Kilwa fueron encontradas en el Gran Zimbabue, junto con artículos de China,
Persia y Arabia. Ya en el siglo X, el viajero islámico Al-Masudi registró un próspero comercio de marfil y oro con el interior. El rey de esa región tenía títulos como Hijo del Gran Maestro y Señor de la Tierra y del Cielo, claramente un seguidor de la religión africana tradicional. En Mozambique, los arqueólogos descubrieron Manyikenyi, el lugar donde las personas se dan unas a otras, una ciudad de piedra donde el oro no solo era comercializado, sino enterrado con los muertos, siguiendo tradiciones africanas no islámicas. Trágicamente, el museo que guardaba estos artefactos invaluables fue destruido por un incendio. Una vez más, pedazos de la historia africana se perdieron para siempre. Mientras comerciantes griegos e indios cruzaban el Océano Índico en busca de fortuna, una migración aún mayor estaba sucediendo dentro de la misma África. Alrededor del siglo III después de Cristo, el Sahara sufrió una sequía significativa, obligando a poblaciones enteras a migrar hacia el sur. Esta fue la Gran Migración Bantú, una revolución que transformaría todo el continente. Para el año 300 después de Cristo, pastores bantú de la Edad del Hierro ya habían llegado al río Limpopo, en la frontera de la actual Sudáfrica. Trajeron consigo animales domésticos, secretos de la metalurgia y, tal vez más importante, el concepto de formación de reinos. Alrededor del año 900 después de Cristo, estados sedentarios complejos comenzaron a formarse. Uno de esos sitios dio nombre a toda una cultura. Leopardskopje, descubierto en 1947 cerca de la ciudad de Bulawayo. Las evidencias muestran metalurgia avanzada, cerámica distintiva, construcción en piedra y, conforme pasó el tiempo, comercio. La dieta básica era agricultura, sorgo, mijo, frijol, pero la crianza de ganado se convirtió en una fuerza económica poderosa. Los corrales de ganado eran el centro ceremonial de cada aldea. Figuritas en miniatura de vacas de cuernos largos eran hechas como objetos sagrados. Era una civilización africana precristiana y preislámica, los ancestros directos del pueblo Shona moderno. Una de esas primeras ciudades de piedra es crucial para nuestra historia. Shroda puede parecer modesta, pero fue el primer eslabón en la cadena que llevaría a la arquitectura del Gran Zimbabue. En muchas áreas bantú aún hoy, la riqueza se mide en cabezas de ganado. Negocios importantes todavía se hacen en el corral, el centro de la comunidad. Hace 1000 años, fue esa fijación la que pudo haber llevado a la formación de las primeras élites. Solo los más ricos podían pagar la dote unos de otros, estableciéndose como una clase aparte. En Shroda se encontraron más cuentas de vidrio que en cualquier otro lugar de la región en esa época. Esto sugiere un monopolio sobre el comercio con la costa suajili. Algunos estudiosos creen que las cuentas de vidrio pueden haber comenzado a reemplazar al ganado como forma de moneda, pero con gran prosperidad siempre viene un precio. Alrededor del año 1000 después de Cristo, un nuevo grupo, atraído por la riqueza de Shroda, invadió y conquistó el área. Establecieron su propio asentamiento, K2. K2 era aún más rico, con una cultura material que sugería una élite poderosa y una distinción de clase cada vez mayor. Incluso comenzaron a fabricar sus propias cuentas, tal vez habiendo tomado los secretos de los comerciantes costeros. Conforme se extraía más oro, el comercio aumentó dramáticamente. El ganado ya no era el único determinante de riqueza. Y entonces, alrededor de 1075, algo extraordinario sucedió. La élite real de K2 tomó la decisión consciente de separarse de su creciente población de súbditos. Se mudaron permanentemente a una colina cercana, un lugar que pudo haber sido usado anteriormente con fines ceremoniales. Lo conocemos hoy como Colina Mapungubwe, lugar de la piedra y lugar de los chacales, el corazón pulsante del primer reino verificable del centro-sur de África. En la cima de una colina imponente, en el extremo norte de la actual Sudáfrica, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el continente, porque fue aquí donde la realeza en el sur realmente comenzó. Hace 900 años, piedra y madera eran usadas juntas aquí, creando una bella síntesis entre humanidad y naturaleza. Los arqueólogos encontraron evidencias de un gran recinto de piedra, no muy diferente del Gran Zimbabue, además de una empalizada de madera construida para defensa y privacidad de la élite. Así como en Manyikenyi y en el Gran Zimbabue, la familia real era enterrada con oro.
La organización espacial en el reino involucraba el uso de muros de piedra para separar áreas basadas en distinción social por primera vez, un sistema que sería replicado en innumerables otros sitios hasta el siglo XIX. La mayoría de la población de la ciudad habría vivido dentro de una muralla en las planicies debajo de la colina. Las personas comunes subían para rendir tributo o traer suministros, pero la mayor parte del tiempo se quedaban abajo. El crecimiento poblacional aquí pudo haber llevado a especialistas de tiempo completo en cerámica y metalurgia. Desafortunadamente, mucho se perdió debido a la negligencia y la búsqueda de tesoros a principios del siglo XX. El oro es un material más fácil de fundir que el hierro, que ya había sido dominado por los bantú durante siglos. El trabajo en oro vino naturalmente para estas personas, con evidencias significativas de minería de esta época. También fue el oro el que atrajo personas de regreso aquí a finales de los años 1800 y principios de 1900, llevando al saqueo generalizado y derretimiento de artículos de oro. Es un milagro que este rinoceronte dorado haya sobrevivido, enterrado en la cima de la colina, uno de los artefactos más icónicos del sitio. Se piensa que representa un rinoceronte negro, un animal asociado con los ancestros en la tradición Shona. Pasó la mayor parte del siglo XX encerrado en un depósito en la Universidad de Pretoria. Al menos 24 esqueletos fueron desenterrados en la colina Mapungubwe en los años 1930. No conocemos sus nombres ni siquiera el nombre que se daban como pueblo. Estudios genéticos recientes descubrieron que 2 individuos, un hombre y una mujer, eran de hecho de descendencia Khoisan, y se piensa que fueron un rey y una reina de la ciudad. Todos los cuerpos fueron sepultados en la posición tradicional bantú, piernas dobladas en el pecho, brazos doblados frente a las rodillas, mirando hacia el oeste. Uno fue encontrado con este hermoso cetro o bastón de oro, otro con este tocado dorado. Hasta bien entrado el siglo XX, la tradición local aún veía la colina Mapungubwe como un lugar maldito y peligroso. Eran esas supersticiones, tal vez un vestigio de la sacralización de la realeza, las que salvaron los terrenos de sepultura de los saqueadores durante tanto tiempo. El rey aquí era amado, temido y tal vez a veces adorado por su pueblo, pues él tenía el poder de distribuir riqueza. Este era el secreto del éxito del reino, cómo se mantuvo unido por tanto tiempo y por qué él y su familia tenían que vivir separados de sus súbditos. La ciudad abajo probablemente albergaba una población de hasta 5.000 personas, con varios asentamientos periféricos. La riqueza y cultura material únicas descubiertas aquí sugieren un reino dominando el valle del Limpopo, potencialmente abarcando un área de cerca de 30.000 kilómetros, sin duda mantenida a raya a través de destreza militar. Pero ¿por qué no sabemos mucho sobre Mapungubwe? Como el Gran Zimbabue, el primer arqueólogo en realizar investigaciones aquí entró en la excavación con nociones preconcebidas de lo que estaba por encontrar. Era Guy Gardner, y por lo que a él concernía, esta era una antigua colonia egipcia perdida. De 1935 hasta 1940, Gardner trabajó en el sitio en gran parte solo, y según muchos historiadores, tal fue la falta de cuidado dado que las carretillas de tierra excavada eran tamizadas solo de vez en cuando. En su mayoría, estaban siendo arrojadas por el costado de la colina en la búsqueda de artículos más grandes. Conocimiento vital perdiéndose para siempre en el proceso. No conocemos los nombres de ninguno de los reyes que gobernaron aquí. Tal vez el reino cayó en batalla. Tal vez el marfil o el oro se agotaron. Para muchos expertos, fueron las condiciones climáticas las que acabaron con la vida en Mapungubwe. La pequeña edad de hielo hizo que la vida simplemente no fuera viable aquí. Alrededor de 1290, el lugar fue abandonado definitivamente, con los últimos habitantes mudándose a climas mejores al norte, en la meseta zimbabuense. Uno de esos sitios estaba por entrar en una era dorada. Un nuevo reino estaba en ascenso. En 1905, el arqueólogo británico David Randall Mackeever llegó al Gran Zimbabue para emprender un nuevo análisis de la ciudad. El siglo anterior no había sido amable con el patrimonio de la meseta zimbabuense. Los picos de los buscadores de oro pronto fueron seguidos por las palas de los saqueadores. Los más notorios fueron 2 británicos llamados Neil y Johnson, fundadores de la Compañía de Ruinas Antiguas de Rhodesia, quienes hicieron una fortuna absoluta,
recolectando oro medieval irreemplazable de la región antes de derretirlo en lingotes. Cerca de 50 kilos en total a finales del siglo XIX. En 1904, un académico freelancer llamado R.N. Hall, convencido de que el lugar era originalmente una ciudad fenicia, removió hasta 3,5 metros de tierra superficial y capas de ocupación para llegar a lo que él veía como las capas antiguas debajo, refiriéndose a las capas de ocupación de la ciudad Shona, como detrito africano. Sin embargo, cuando MacIver llegó al sitio, la ciudad era tan grande que evidencias más que suficientes permanecieron para conducir su análisis. No teniendo nociones preconcebidas de lo que encontraría, simplemente considerando la evidencia por su valor nominal, no encontró absolutamente nada que sugiriera que el sitio no hubiera sido construido por africanos. En 1929, otra excavación emprendida por Gertrude Catton Thompson llegó a las mismas conclusiones. Finalmente, en los años 1950, Peter Garlake, con la ayuda de la datación por carbono 14, resolvió la cuestión de una vez por todas. En todos lados, excepto en Rodesia, ahora concordaban. El Gran Zimbabue, una ciudad medieval que prosperó de los siglos XI al XV, había sido construida y habitada por africanos. Para Garlake, la evidencia sugería abrumadoramente que los gobernantes del Gran Zimbabue habían sido un grupo aristocrático de parentesco rígidamente organizado, poseyendo una cultura de corte, existiendo junto a numerosos otros grupos y tradiciones Shona. Ubicado en el extremo sureste de la meseta zimbabuense, el Gran Zimbabue no estaba realmente en las áreas productoras de oro, que se extendían a su alrededor en un amplio arco. Era un lugar elegido a propósito debido a su clima templado y potencial agrícola variado. Como resultado, el lugar estaba en el centro de un sistema interno de comercio, además del externo sobre el cual tenía monopolio. Existen evidencias significativas de productos en bruto de toda la meseta, siendo traídos aquí para ser retrabajados por artesanos maestros. Registros antes de su saqueo en el siglo XIX muestran que el sitio era un centro de artesanía e industria. Pulseras y brazaletes de metal en varias etapas de producción fueron encontrados por toda la ruina de la colina y el gran recinto, junto con cuentas de oro, alambre de oro y láminas finas de oro que se piensa cubrían edificios. Tal vez los hallazgos más impresionantes de todos hayan sido los misteriosos tallados de pájaros en esteatita, que no fueron encontrados en ningún lugar antes ni en ningún lugar después. Se piensa que representan águilas pescadoras africanas. Las estatuas, 9 de las cuales fueron encontradas, algunas del tamaño de una persona, pueden representar mensajeros divinos. Ahora están en la bandera del Zimbabue moderno. Junto a estos hallazgos nativos estaba una vasta profusión de bienes extranjeros. Conchas cauríes del Océano Índico, un tazón persa con inscripción árabe, jarrones de celadón chino y decenas de miles de cuentas de vidrio comerciales. En 1517 obtenemos una descripción casi contemporánea del escritor portugués Duarte Barbosa. Según él, emisarios del interior venían regularmente a los puertos costeros para comprar algodones de India y sedas de China. Los más nobles usaban pieles con colas con borlas que se arrastraban por el suelo, símbolos de su dignidad y estatus. Llevaban espadas metidas en vainas de madera amarradas con mucho oro. Su corte quedaba a 3 semanas de viaje tierra adentro, donde se encontraba el palacio del rey, Zimbabue, Yamambo, la gran casa de piedra del rey. La riqueza de la ciudad era de hecho derivada de las exportaciones. Podemos ver claramente un enorme enriquecimiento de todo el sitio en el siglo XIII, con joyas de oro, lingotes de cobre, porcelana china importada y loza persa vidriada llegando en esta época. Curiosamente, esto coincide con el declive de Mapungubwe. ¿Las élites de ahí se reubicaron en el Gran Zimbabue? ¿O la élite del Gran Zimbabue simplemente usurpó las conexiones comerciales de sus rivales? Para la mayoría de las personas, sin embargo, la vida permaneció ampliamente igual, con la riqueza siendo reinvertida en ganado pastoreado en las laderas sur de la meseta. Los gobernantes, por supuesto, vivían una vida aparte. Probablemente en el siglo XIV, en el apogeo del poder de la ciudad, la más famosa y grande de estas estructuras fue construida, el Gran Recinto. Cada piedra aquí fue pacientemente colocada en su lugar con manos humanas. No hay líneas rectas,
solo curvas, demostrando claramente un nivel altamente sofisticado de albañilería. La ausencia de mortero y el grosor de las piedras en la parte inferior daban a estas paredes la flexibilidad para sobrevivir al movimiento sin colapso. El laberinto serpenteante de pasajes aquí, que muchos expertos piensan, fue diseñado de forma ingeniosa para mantener a cada clase social lejos una de otra la otra. Se fusionan en una pared interna, rodeando una serie de estructuras y una pared externa más joven, así como una torre de 9 metros de altura. Estos recintos albergaban solo personas de la clase élite. Todos los demás, agricultores, artesanos y artífices, la gran mayoría de la población, vivían afuera en casas de adobe que dejan poco rastro, aunque se piensa que hasta 6.000 familias existieron aquí, tal vez albergando hasta 25.000 personas en el apogeo de la ciudad. Alrededor de mediados del siglo XV, la arqueología sugiere que el Gran Zimbabue dejó de ser un centro comercial de gran importancia. Las personas continuaron viviendo aquí, tal vez hasta los siglos XVIII y XIX, pero el poder ciertamente se había desviado de la ciudad. Como Mapungubwe antes de él, nadie sabe definitivamente por qué la ciudad colapsó. Las especulaciones van desde catástrofe ambiental, un gobernante expansionista que se sobreextendió, efectos colaterales de la llegada portuguesa, o simple competencia de rivales regionales cada vez más poderosos. Sin embargo, la cultura que existió aquí ciertamente sobrevivió, con sitios arqueológicos sucesivos como Kami, capital del reino de Butua, sugiriendo una continuación y dominio de las técnicas de construcción en piedra. Una multitud de nuevas ciudades de piedra llenó el vacío dejado por la caída del Gran Zimbabue. Eventualmente, alrededor del siglo XVI, una de ellas, el reino de Mutapa, dicho por la tradición oral Shona haber sido fundada por un príncipe rebelde del Gran Zimbabue, encontraría un nuevo socio comercial lucrativo en la forma de los portugueses. Ese príncipe, tal vez el primer zimbabuense nombrado en la historia, Nyatsimba Mutapa, dijo haber abandonado su hogar en el sur y mudado al norte, al Zambeze, debido a una escasez de sal, tal vez reflejando una situación económica o agrícola devastadora. A principios del siglo XVII, los portugueses buscaron cada vez más monopolizar su influencia en el área, y una serie complicada y devastadora de guerras comenzó, llevando al colapso de todos los reinos anteriores y al ascenso de un nuevo imperio como respuesta directa a los portugueses. A diferencia de los estados comerciales anteriores, este era un imperio guerrero volcado hacia adentro, liderado por un señor de la guerra llamado Changamire Dombo, dicho en algunas leyendas haber practicado magia negra, conocido como Rothby, traduciendo aproximadamente como destructores. Esta militarización creciente, incluyendo la adopción de mosquetes y un ejército profesional, llevó a otra serie de conflictos prolongados y a la eventual expulsión de los portugueses del interior. A principios del siglo XIX, esta nueva cultura de guerra se había esparcido, llevando al ascenso de uno de los gobernantes africanos más famosos, pero menos comprendidos de la historia, Shaka Zulu. Esto inició un periodo de 25 años de caos conocido como Mfecane, el aplastamiento, un periodo especialmente violento de conflicto civil en el África Austral. Alrededor de mediados de los años 1830, cuando los Trek Boers comenzaron a moverse hacia el interior para escapar del dominio británico, encontraron el territorio en gran parte vacío. Así siguió la división del continente por las potencias europeas industrializadas, culminando en 1890, cuando Cecil John Rhodes formalmente tomó control de gran parte del área. Así comenzó un periodo de casi 90 años cuando el gobierno de la minoría blanca hizo todos los esfuerzos para negar cualquier conexión entre las ciudades de piedra que salpicaban el paisaje y los africanos contemporáneos de la región. Incluso después de la independencia en 1980, la prueba histórica del Gran Zimbabue no había terminado. Funcionarios del gobierno presionaron a historiadores para hacer que la ciudad pareciera revolucionaria en naturaleza, para combinar con sus propios sentimientos políticos. Pero la verdad, como siempre, es más poderosa que cualquier narrativa política. El Gran Zimbabue no necesita ser romantizado o distorsionado. Su verdadera historia ya es suficientemente extraordinaria. Hoy, la realeza todavía sobrevive en las áreas rurales de Zimbabue,
una continuación directa de las ciudades medievales que una vez gobernaron esta tierra. Esta es la historia que casi se perdió para siempre. Una civilización africana que construyó la estructura premoderna más grande al sur del Sahara, que comerciaba con China cuando Europa aún emergía de la Edad Oscura, que desarrolló arquitectura única en el mundo, técnicas de minería sofisticadas y un sistema político que duró siglos. ¿Por qué esta historia fue sistemáticamente borrada? Porque desafiaba una narrativa conveniente, la de que África no tenía historia, civilización o capacidad para grandes logros. Pero gracias al trabajo incansable de arqueólogos africanos e internacionales, esta historia finalmente está siendo contada. Cada descubrimiento, cada artefacto, cada muro de piedra es una prueba viviente de que la grandeza africana no es excepción, es la regla. Si esta historia te impactó tanto como me impactó al investigarla, deja tu like aquí abajo. Eso nos ayuda a alcanzar más personas con estas historias olvidadas. Y si quieres continuar descubriendo los secretos del África antigua, suscríbete al canal y activa la campanita. El Gran Zimbabue no es solo ruinas de piedra en la meseta africana. Es la prueba de que África siempre fue la cuna no solo de la humanidad, sino de la civilización. Y que algunas verdades son tan poderosas que ni siglos de intentos de borrarlas pueden destruirlas. Porque cuando construyes con piedra, construyes para la eternidad.